0. Bienvenidos a todos y todas a la clase número 7 del taller de escritura y argumentación, comisión C3, jueves de 18 a 22 horas. Un gusto estar con ustedes otra vez, por fin nos podemos encontrar, después de todos los inconvenientes que tuvimos, ¿no? Bueno, el nacimiento de mi hijo, neonatología, pero ustedes estuvieron ahí presentes, entrando al campus, respondiendo las consignas, haciéndome consultas. El curso lo hacemos entre todos, ¿no? Estas circunstancias o hechos fortuitos. Para el derecho, esto sí está legislado, se llaman hechos fortuitos. Lo van a ver en civil, bueno, que ameritan una especie de interrupción en los plazos. Hay algunos momentos, y ustedes estuvieron firmes. Acá en el curso, como decía, esto lo hacemos entre todos. Si alguno tiene alguna consulta o una complicación, como el compañero Guillermo, que me escriba por mail y lo vamos analizando, porque como dije, el que quiera estudiar conmigo, bienvenido sea. A mí me encanta cuando uno quiere, y a veces en el mismo día, en la misma vida, tiene complicaciones. Y estudiar en la universidad es delicado, es tan frágil, porque uno necesita tiempo, ganas, estar sin ningún problema externo, porque si uno tiene un problema familiar, una enfermedad o algo, no se puede estudiar. Bueno, entonces son muchos factores. Yo trato de cuidar ese esfuerzo que ustedes hacen, porque yo no me imagino el esfuerzo que hay atrás de todo esto de ustedes, de sentarse, de aprender un Zoom, entrar al campus, ir a UNPAS. No muchos viven en Cosas de Paz, muchos viven lejos. Entonces, eso yo lo valoro muchísimo, muchísimo. Y si pasa algo siempre en ese intermedio, bueno, que me avisan cuanto antes, para que no llegue junio y ahí uno me entera que en marzo hubo una complicación. Es importante esto de la comunicación. Bueno, entonces, hoy que vamos a ver, clase número 7, ya estamos en la segunda parte de la materia, en argumentación. Igual haremos un pequeño repaso de lo anterior para continuar con este hilo conductor que hoy vemos, puntos de vista y argumentación. Punto de vista y argumentación. A ver, para organizarnos, ya estamos a mitad de materia, ahora ya podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Terminaremos en junio, a mitad de junio. Quedan aproximadamente 5 o 6 clases más. En la primera parte de la materia vimos escritura. La clase 1 era gramática, verbos, sustantivos, adjetivos. Segunda clase, hechos de la demanda. Tercera clase, lenguaje claro con hechos de la demanda. Cuarta clase vimos subjetivemas, escritura objetiva. Quinta clase se vio análisis de textos académicos y formas de citar. La clase 6 no fue directamente, fue una actividad obligatoria, que ya las he corregido. No sé si vieron la devolución en el campus, eso es importante que vean. Y a partir de ahí comenzamos la segunda parte de la materia, que es argumentación, que para mí es la más linda. ¿Sí? Esta parte a mí me encanta, me ha dado mucho placer en lo personal, y también lo llevo a la práctica. Todo, todo esto que vemos acá, el taller, yo lo pongo en la práctica. Como siempre digo, el derecho es una actividad de medios. Anoten esa frase. Es un trabajo, es una actividad de medios. Porque nosotros ofrecemos nuestro conocimiento, trabajo, dedicación. Somos un medio, pero el que decide es un tercero. Nosotros tenemos que convencer a ese tercero. En el caso del juez, ¿no? Si hablamos propiamente de un proceso judicial, por ende, nuestra obligación no es de resultado. No podemos ofrecer un resultado, y si lo hacemos, nos colocamos en una posición muy incómoda. Es jugar en el límite del offside para los futboleros. Primero, que es una falta ética muy grande. Segunda, que nos pueden acusar casi de mala praxis. Y otra, que hacemos una competencia desleal a los demás colegas, ¿sí?
Si bien uno puede hacer probabilidades, eso sí puede pasar. Diciendo, mira, en muchos casos esto ha tenido cierta sentencia a favor o en contra, uno puede, con la experiencia, con el tiempo, pero yo no lo aconsejo. Por más que parezca fácil, o una cuestión que todo el tiempo, porque siempre en un proceso judicial, o cuando uno se embarca en este camino de la argumentación, a esto voy, todo esto de que estoy hablando, que parece lejos cuando ustedes se reciban, no, ya que lo empecemos a ver desde ahora, que está dentro de todo esto, está la argumentación, que es la clase 6, 7, 8, porque queremos convencer a alguien, ¿sí? Y somos intermediarios entre el peticionante, que tiene un problemón, nosotros con nuestro conocimiento, y intentamos solicitar a través del derecho hacer justicia, ¿no? Eh, con la sentencia de un juez. Entonces, nuestra obligación siempre es de medios, no podemos prometer resultados. Y a esto voy. En la argumentación, el fin es convencer a otra persona. Y eso a veces pasa y a veces no pasa. Y si pasa, puede ser que suceda en diferentes grados. Nosotros, en este tipo de estudios y análisis que hacemos, damos herramientas, ¿no? Cómo analizar una argumentación, cómo se diferencia de una descripción, cómo se diferencia de una narración, etc. Vemos lo que es argumental, la estructura, una premisa, una conclusión, un punto de vista. ¿Mm? Hacemos un argumento, lo refutamos, etc. Pero el que decide es un tercero, que puede ser que acepte nuestra postura o no. Entonces, tener siempre claro eso. Nosotros intentamos hacer todo lo posible. A veces, y cuando sucede, genera el efecto que logramos, nos vamos a sentir muy bien. Primero como profesionales, sino, lo logré, pude. Segundo, quedamos muy bien frente al peticionante. Y tercero, nos van a pagar. ¿Mm? Este, pero como también puede pasar que no, que uno, en base a su conocimiento, que hizo todo el curso del taller de escritura y argumentación, los jueves, hizo todas las materias de UMPAD, se especializó, hizo un posgrado, leyó en verano, en invierno, a la noche, de madrugada, a la tarde, y cuando hace el escrito precioso, la demanda, un juicio de 4, 3, 2 años, qué sé yo, y la sentencia es desfavorable. ¿Por qué? Porque hay un criterio ya imperante en el juzgado y bueno, es un criterio. Entonces habrá que ir a apelación y eso ya... Entonces, a veces el concepto en sí mismo de justicia para nosotros, esto que quede entre nosotros, ¿no? El concepto en sí mismo de justicia es relativo, ¿sí? Es relativo. Y obviamente cuando nos sucede una cuestión totalmente injusta, eso genera emociones. Emociones muy negativas. Pero nosotros como abogados, como profesionales, no podemos llevar esas emociones negativas e ir a discutir a mesa de entrada. A veces no podemos ir a charlar, pero siempre en el marco de respeto. Y ahí también sigue habiendo argumentación. Uno puede ir a, bueno, intentar buscar más información, a ver qué piensa el juzgado, cómo tratan este tipo de temas, sin que eso importe una presión externa a la hora de hacer un proceso. ¿Me sigue? Entonces, la argumentación es más allá de un juicio en sí mismo, sino que abarca muchas cuestiones amplias. ¿No? Siempre con el fin de convencer, 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 convencer. Entonces, esto lo vamos a ver en clases 6, 7 y 8. La semana pasada se vio este, introducción a la argumentación, que es un argumento. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Hoy vemos el punto de vista y argumentación. El punto de vista claramente simplemente es la opinión. Si está a favor o está en contra de este tema controvertido. ¿Mm? Luego eso se desarrolla la argumentación. Y semana que viene veremos
las estrategias argumentativas. Algunas, hay muchas, veremos algunas. Como siempre digo, un curso de la facultad, este es un taller, es una práctica. Acá venimos a practicar, a tener errores. No hay una escritura perfecta, siempre es un desarrollo, a veces puede llevar años, de mucho estudio, de lectura, de mucha reflexión también. Porque acá en la facultad no venimos a repetir conceptos, ¿no? Hablar como una computadora. Tiene que haber un proceso interno de mucho pensamiento, mucha prudencia, de reflexión y de mucho pensamiento a la hora de buscar alguna otra solución, otra estrategia. Si bien es importante tener el conocimiento claro y preciso, todo el tiempo se puede dar otra interpretación. Bueno, entonces son estas tres clases, esta tríada de argumentación. Y son clases introductorias. Si alguno o alguna le quedó el gusto de sabor a poco, bueno, sepa que esto puede ser un curso de posgrado y de investigar mucho más. Ahí se fue el primer bostezo, muy bien. Es normal hasta ahora. ¿Sí? Esto se puede profundizar muchísimo más en la parte escrita, en la oralidad. Hay libros enteros. Imagínense que esto, el desarrollo es milenario. Ya Cicerón, Aristóteles, eh, bueno, Aristóteles es antes de Cristo, ¿no? También Cicerón han desarrollado las estructuras básicas de la argumentación, la retórica, la dialéctica, los discursos emotivos. Por eso en la abogacía queda ese resabio histórico del gran orador. Está eso, esa idea en la sociedad que el abogado es bien hablado. Si bien hay muchos prejuicios contra los abogados, no vamos a decir los cuáles, pero son muchos y todos sabemos, detrás de eso sí, existe todavía que el abogado lo sabe todo, o intenta saberlo todo, ¿no? Imagínense que también la palabra, que es muy importante, pero también uno comunica con todo, con los gestos, con las formas, con la conducta, con las buenas maneras, con la vestimenta, ¿no? Todo eso forma también parte de la imagen, que eso está muy bien cuidarlo, esa imagen bueno, de la oralidad y los sentimientos, etc. Entonces, les decía, entonces estas tres clases, y después cerramos todo esto con un trabajo de investigación. Van a tener que llevar a cabo un escrito. Todavía el tema no sé bien si es el mismo u otro, pero es un tema controvertido, donde van a tener que investigar, y bueno, tomar postura sobre ese tema, y hacer un trabajo de defensa, ¿no? Un trabajo de argumentación. Y como dije, por favor, subrayen y tengan bien presente la palabra convencer. Porque uno sin querer empieza a hacer un trabajo de investigación, y por lo general uno el tema no lo conoce o es nuevo, o lo leyó muy por arriba, y cuando uno empieza a escribir, a leer, a investigar, uno tiene ya la necesidad de hacer una especie de monografía, de dar conceptos y explicar, y eso está muy bien, pero esa es una narración o una explicación. ¿Mm? Es muy diferente a la argumentación, que ahí sí estamos yendo un paso más adelante. Que no solamente estamos explicando tal tema o dando el concepto y el marco, sino que tomamos postura. Y tomar postura significa que uno tiene conocimiento, tiene con qué. Porque hay un punto que es controvertido. Por ejemplo, a ver, en la actualidad, a ver, ¿qué temas controvertidos hay en el país? A ver, allá, ¿qué pasó ayer con Boca? A ver, ¿qué otro tema? Estuvo bien lo de esos regalitos ahí en Boca, ¿no? Controvertidísimo, está en el límite. Pero pensemos otro, pensemos otro. Por ejemplo, puede ser que sea tema controvertido la contaminación.
¿no? La contaminación. Y desde el vamos, pensemos, a ver, contaminar es un acto negativo. O sea, quien contamina es porque es... Y en la sociedad, ¿no? En la plebe se llama, contaminar es ser malo. Quien contamina es muy mala persona. Está eso, ¿no? Dando vueltas en la sociedad. Ahora pensemos, ¿no? El concepto de contaminar jurídicamente para el derecho ambiental es toda alteración relevante que modifica negativamente el ambiente. Ah, ustedes pensarán, ¿por qué esa definición tan fácil? Porque estuve 2 años estudiando Derecho Ambiental, hice un posgrado. No es que me la estudié, sino que es, bueno, de ahí. Pero vieron que como un concepto, cuando uno lo tiene claro, lo puede, ahí estoy explicando ese, y vemos exactamente lo que significa para el derecho a contaminar, que en otra forma es una variante del daño. Hay muchos daños, está el daño físico, material, ambiental, moral, muchos daños. Eso lo van a ver en Civil 2, en obligaciones. Volvamos, ¿no? Tema controvertido, contaminar. ¿Y por qué es controvertido? Porque hay quienes dicen que hay contaminación y hay quienes dicen que no hay contaminación. Está la lucha entre el planeta que no dura más de 100 años y que sí, que no, que no, que sí. Controvertido. Ahora, la pregunta es, dijimos que contaminar, ¿no? Y implica una alteración relevante. Ahora, ¿no estamos todos contaminando? Porque si es una alteración relevante, estamos usando computadoras que vienen del petróleo, la energía que no es renovable, y así tantas cosas. O sea, todo puede llegar a contaminar. Y no por eso somos malas personas. Como dijimos, ¿no? El que contamina tiene ese prejuicio de que es alguien que no tiene corazón. El empresario o la empresa capitalista, egoísta y no sé qué masista, que contamina, mata a animalitos, ¿no? Entonces, contaminar. Entonces, uno empieza a investigar el tema, bueno, y uno sin querer va escribiendo, bueno, la contaminación es esta cosa, y eso es explicar, pero hay que tomar postura después sobre un tema. Y ahí vemos, vamos haciendo un poco, ¿no? De cómo llevar a la práctica todo esto. Porque el tema puede ser contaminar, mañana puede ser otro. Un accidente de tránsito, un despido, una cuestión penal, una cuestión administrativa, un reclamo vecinal. ¿Sí? Siempre hay hechos controvertidos. Acá llévense de todo esto la estructura. La estructura. Entonces, contaminar. Bueno, puede ser que dentro de contaminar, ¿en qué? A ver, ¿qué? Ya definimos más o menos qué es contaminación. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿ahora en qué? ¿En el agua, en el aire, en los animales, en las plantas, en el ser humano, en el ecosistema, en la cultura? Porque también hay una contaminación cultural. Ejemplos, destruye patrimonio cultural, puede ser. A ver, ¿en qué contaminamos? Entonces, hay que definir el hecho controvertido. Eso es muy importante. Y dentro de ese hecho controvertido hay que ser aún más específico. Por ejemplo, contaminación del agua. Bueno, a ver, ¿qué tipo de agua? ¿En el río? ¿Agua de la ciudad? ¿Agua cloacal? ¿Mar? ¿Laguna? ¿En qué zonas? ¿Me siguen? Entonces, siempre hay que intentar especificar exactamente el hecho controvertido. ¿De qué vamos a discutir? Eso es muy importante, porque no se puede discutir sobre generalidades. Como dije siempre, en el derecho es muy importante la precisión, ya sea en la ley, en los hechos, bueno, en la argumentación hay que... Sigamos. Les decía, la precisión, ¿no? Es muy importante cuando uno hace esta argumentación de convencer, porque una cosa es explicar, listo, explicamos lo que es tal tema, tal cuestión, dónde se aplica, etc. Ahora después hay que tomar postura, que ahí ya esto hay que estar preparado. Porque la argumentación, como dijimos en la clase anterior, bueno, estaba en el video,
es una operación lingüística que intenta transformar las creencias en el interlocutor a través, bueno, de estrategias argumentativas. Siempre es un intento, porque estamos yendo a las cuestiones esenciales de una persona de lo que cree que es verdad. Y es muy difícil, no digo imposible, pero es muy delicado que esa persona tenga un pensamiento y luego reconozca su error y acepte otra postura. Pensemos nosotros, ¿cómo nos gustaría que alguien nos venga y nos convenza de algo? Difícil, más que vivimos en una sociedad que está caliente. Afuera uno enseguida, ¿no? Enseguida puede explotar todo, ¿no? Las emociones, sentimientos, rencores, todo. En cualquier momento, en la calle, dentro del aula, ¿dónde puede ser? Entonces la argumentación es una forma civilizada de llegar a una solución en puntos controvertidos. Obviamente es civilizada dentro del marco total de respeto de la persona, ¿m? Pero es una lucha insaciable y feroz de palabras. Ahí sí, el marco es el respeto, eso no se debe pasar la línea, porque si no se transforma en falacia. Y las falacias, que vamos a ver después, son argumentos falsos. Argumentos verdaderos, pero son falsos, ¿no? Entonces la argumentación, como dijimos, esta actividad de convencer que es muy delicada, uno puede pensar, a ver, cuando ustedes hagan su trabajo de argumentación, esto se aprende estando ahí, practicando. Uno podrá leer, investigar, pero hasta que uno no está solo escribiendo o pensando, bueno, ahí realmente. Entonces, como yo ya viví ese momento y ustedes lo van a vivir, pensemos, a ver, ¿cómo nos gustaría a nosotros que alguien venga y nos convenza? Seguramente con palabras bonitas, amables, claro, preciso, que uno por lo menos lo entienda, y con un hilo conductor. A ver, ¿qué me quiere demostrar? Y ahí va a separar argumentos, etc. ¿Mm? Bueno, a ver, entonces, brevemente estamos haciendo un repaso general casi de todo. Dijimos, concepto de argumento, bueno, la argumentación que esto busca convencer, pero cuando decimos convencer es a través, o sea, ¿cómo se logra el convencimiento? Uno mismo, ¿cómo uno se convence de algo? Bueno, porque lo ha analizado, lo ha reflexionado y se ha dado cuenta que a través de ciertas pautas lógicas dice, ah, esto, la verdad, sí, es así porque, bueno, coincide. ¿Mm? Hay detrás de eso un razonamiento. ¿Sí? Que el razonamiento, bueno, no lo vamos a explicar en profundidad, pero Aristóteles, brevemente, esto no va en el examen, pero brevemente, así para entender. Eh, Aristóteles hablaba que hay axiomas, se llama, axiomas. A ver, ahí perdí la foto, ahí está, axiomas. ¿No? Que es el corazón, estas axiomas son verdades, ¿no? Son esa premisa que se da como verdad. Y ese mismo, si uno la analiza, él hizo eso, analizó a ver qué es, y estableció que tienen tres principios básicos. Esto es básico, hay más cosas, pero esto es básico. Principio de no contradicción. Cuando uno da esa premisa, no puede ser contradictoria en sí misma. La da como verdad. Ejemplo, A es verdadero, y obviamente esa premisa se excluye de un A negativo. Esa premisa es A verdadero en su totalidad. Segundo principio, principio de identidad. La premisa es idéntica en sí misma. No es parcial. Un poco sí, un poco no, sino que es idéntica en sí misma.
Y el tercer principio se llama principio del tercero excluido. Esa premisa es verdad en todo, no en graduaciones. Detalle, nada más. Bueno, y obviamente todo esto, ese razonamiento se da a través de un silogismo. Pero cuando uno dice, tiene lógica, ¿no? Uno dice, sí, tiene lógica, la verdad que esto es así. Bueno, eso se da a través de estos razonamientos. Esto la verdad, es un tema tan interesante que se ve en filosofía, porque tiene, detrás de esto que se busca la verdad. Buscar la verdad, diferenciar del error. Esto en la filosofía es un tema trascendental. Llegar al origen de las cuestiones más esenciales de la existencia. Y obviamente en profundidad roza con cuestiones de Dios, teología. Pero acá estamos hablando de la alta filosofía, ¿no? De un conocimiento tan profundo, tan alto, ¿sí? Que como abogados no es bueno saber que existe. Más allá de una carta de documento, un juicio de divorcio, o bueno, de tránsito, detrás de todo esto eh, está en juego, ¿no? La verdad o el error. Es más, en la actualidad la posverdad o la posmodernidad discute si la verdad existe. Es más, decir que no hay verdad es dar una verdad, ¿no? Decir que no hay verdad, que la verdad no existe, es estar dando una verdad. Bueno, temas la verdad que increíbles. Entonces, volviendo al silogismo, ¿no? Que Aristóteles investigó, ¿sí? Es un discurso que al darse las premisas, resulta de ellas una conclusión, ¿no? Es como una relación de causa-efecto, explicando entre nosotros, y si uno da ciertas premisas, naturalmente da una conclusión. Y pensemos, y acá viene ya el corazoncito de la argumentación. Ah, antes de seguir. Si estamos acá con todo esto y nos gusta todo esto, obviamente es porque nos gusta pelear. Nos gusta pelear, porque escuchamos problemas de otros, lo tomamos para sí, investigamos y lo llevamos adelante. Llevamos el problema de otra persona frente a un tercero. O sea, en el fondo nos gusta todo esto. Pero como podemos pelear, podemos ganar y también perder. Y acá siempre me acuerdo de esta frase de Borges, que habla sobre el éxito y el fracaso. Es una ilusión. ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo se gana? ¿Mm? ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo se gana? ¿Qué es perder un juicio? Obviamente puede ser mucho dinero, pero más allá de eso, como dijimos que la verdad a veces la justicia es relativa. Bueno, este silogismo. Pensemos un ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Esta es la primera premisa. Todos los hombres son mortales. Es verdad, porque todos los hombres, o sea, el ser humano es mortal. Salvo que haya alguno inmortal, pero todos somos mortales. Segunda premisa. Todos los griegos son hombres. Como conclusión, por lo tanto, todos los griegos son mortales. ¿Mm? Bueno, ahora esa misma estructura con otra cosa. ¿Qué tiene que explicar? A ver, pensemos. Eso es un argumento chiquitito que obviamente lo podemos contradecir con otro argumento, se llama refutación. Pensemos, a ver, eh, si estudio para el examen, a ver, si se estudia para el examen, aprobaré la materia. Segunda premisa. Estudiante X estudió para el examen, por lo tanto, aprobé la materia. Es un razonamiento lógico que encierra y es justo y no tiene fallas. Pero si uno lo investigamos y analizamos cada premisa, sí, vamos a encontrar que en la realidad eso no pasa. No necesariamente estudiar para un examen
nos hace aprobar la materia. ¿Cuántos factores pueden suceder para que uno no apruebe la materia? Y hay que decirlos todos, muchos. No te cae bien o el profesor viceversa, no te hallás con esa cátedra o esa comisión, no te interesa el libro, pero sí la materia, un montón de factores. O justo ese día uno estudió o estudió mal, o uno estudió a la noche, que eso no jamás hay que hacerlo. Si le funciona bien, pero como consejo, un final se estudia mucho tiempo antes. No se estudia el mismo día porque la cabeza, cuando llega el examen, tiene ese efecto se pone blanca. ¿Les ha pasado alguna vez? Pero blanca se pone. Y no, bueno, porque el cerebro se protege. Como uno le dio una paliza de estudio en pocas horas y poco tiempo, sin dormir y sin comer y todo eso, cuando llegó el examen hay que estar fresco. Y si uno, bueno, entonces, vemos que ese razonamiento, por más que sea lógico, es débil. Y nuestra tarea como estudiantes de Derecho, profesionales y abogados, va a ser refutar ese argumento y a ver, ¿y qué refutamos? Bueno, tenemos que tomar las premisas, una por una. Y frente a cada premisa, buscar otro argumento que intente destruir. Por eso, como dijimos, es un trabajo de mucho pensamiento, de mucho análisis. En cierta forma es divertido. Es divertido si uno tiene tiempo. Cuando uno no tiene tiempo, a veces hay que hacer magia. ¿Sí? También de investigación, conocimiento, porque el tema puede variar y uno no sabe el tema y bueno, hay que investigar, adentrarse. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, volviendo a la clase 6, ustedes, ahí, bueno, argumento, dónde se aplica la argumentación, el derecho, tenían que ver un video. Por favor, a todos. Esto es muy importante para todos. Después lo voy a mandar por mail. Cada clase tiene un plazo de 3 semanas para hacer. 3 semanas. Eso es fundamental, porque se cierra el plazo y se sigue con la otra clase. Y hacer la actividad en campus es la regularidad. Por favor, hacer la ejercicio en el campus. Entonces, en la clase 6 había un video. ¿Lo vieron? Porque vi que algunas respuestas fueron muy poquitas, pero ¿alguien vio el video? Bien, No, ¿no? no, me costó mucho la clase 5 y no llegué a las 6 todavía. Bueno, está bien, está bien. Sí, la clase 5 es de la lectura, bueno, textos académicos tenía. Sí, esto lleva tiempo, hay que sentarse a leer y estar ahí, ¿no? Sí, aparte viste que se juntaron, justo venían todos los parciales, las otras Sí, materias, y es como que uno dijo, bueno, vamos a dar prioridad, este es un trabajo, lo dejamos un poquito de lado, al parcial esto, y ahí quedé. bueno. El video de la clase 6 es un video que está puesto a propósito, no está colocado al azar. Habla de un tema controvertido, delicado, sensible para la sociedad, que genera pasiones. Es un biólogo que habla sobre el aborto, o la interrupción del embarazo. El marco es el Senado. Cuando se hacían los debates públicos, uno podía ir a exponer su idea, y él da, bueno, una explicación, quién es, qué hizo, da su legitimación, ¿no? Para justificar. Y habla de cuestiones del embarazo, cuestiones técnicas, como biólogo, la placenta, la genética, la sangre, que para el conocimiento de un abogado excede, es demasiado. Pero sirve a los fines prácticos, como esto es un taller, es un laboratorio, de entender una postura totalmente controvertida, ¿sí? Donde ustedes tienen que tomar por lo menos dos argumentos y copiarlos en el campus. Em, yo les pregunto al que lo vio, o al que lo vieron, el biólogo,
manifestó de manera clara si estaba a favor o en contra del aborto? El contexto, sí, decía, Sí, se hizo en las audiencias públicas en el Senado, antes de la ley del aborto, ¿sí? Bueno, yo hice esta pregunta, pa- ¿no? Sí, a ver. para mí no fue claro, o sea, dio muchos argumentos de lo que él, a base de sus estudios, fue dando, pero no terminó dando como el decir que el aborto es, no sé cómo explicarlo, Sí, que como está a favor. que está bien o que está mal. Sí, o sea, dio argumentos, lo vi, puse dos argumentos de los que yo pude rescatar, pero no, él no dio una postura clara para mí. Bien, me encanta. Ese nivel de detalle, de precisión, hay que tenerlo siempre. Como siempre digo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado chusmeríos? A mí en lo privado no me gusta el chusmerío, es algo que no. Pero cada tanto algunos es interesante, ¿no? Entonces, ese gen de investigación, de detalle, de chusmerío, utilizarlo acá en la argumentación, en la investigación y todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, este señor, de mucho estudio, porque cuando uno quiere convencer, en este caso era al público, bueno, una estrategia también es legitimarse, a ver, ¿quién es el que habla? Y ahí, bueno, desarrolló todo su currículum, es esto, aquello, bueno. Y empezó a hablar del aborto y da argumentos científicos o técnicos de su posición de biología, y ya va separando cuestiones morales, religiosas, legislativas, la verdad es cuestión técnica. Pero si uno ve todo el video, se va a encontrar que él quiere demostrar algo, pero uno tiene que estar pensando a ver qué es lo que quiere demostrar. Obviamente se entiende que está a favor del aborto, pero cuando uno intenta convencer, esa opinión tiene que estar clara al principio. También puede estar al final, pero conviene que esté al principio. Bueno, voy a argumentar o voy a analizar a favor o en contra de tal tema. Y después sí, vienen los argumentos. Uno, dos, tres, cuatro, sí, eso por favor, anótenlo. Esto es lo que nos lleva al punto de vista, ¿no? Que vamos a ver hoy. Lo primero es que tiene que haber un hecho controvertido, eso es fundamental, porque si no hay hecho controvertido, no hay nada de qué discutir, es un hecho pacífico. Pero todo se puede controvertir, ¿no? Todo, todo. Si nos gusta controvertir, todo se puede dar vuelta, todo, uno puede ser hasta molesto. Segundo paso es tomar postura. Y tomar postura, bueno, ya es un acto de coraje, ¿no? Porque nos embarcamos, no es que vamos a la guerra a jugar y a ver, no, no, no. Esto es en serio, no es ningún chiste, está en juego nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra historia, nuestra reputación, la firma, lo que sea. ¿Mm? Hay que saber, hay que investigar, hay que prepararse, porque nunca hay que desconfiar del oponente o del público, porque puede ser que sentado ahí haya gente que no sepa nada, o sí que uno que sepa muchísimo. ¿Mm? Entonces, tenemos que intentar convencer, convencer, convencer. Y depende del ámbito, si es oralidad o si es escrito, pero si es oral, el primer paso es generar ese vínculo, esa empatía. Y todos nos ha pasado, si quien les habla no les gusta cómo es, o cómo habla, o cómo se viste, o lo que sea, no le prestamos atención, no prestamos atención. O sea, menos nos vamos a escuchar. Entonces, él intenta, bueno, tener esa empatía, diciendo quién es, pero no dice exactamente si está a favor o en contra. Entonces, nosotros no, nosotros sí, tenemos que determinar si estamos a favor o en contra. Claramente se ve en una demanda o una contestación. Una demanda es claro, uno reclama tal cosa
¿no? Está el actor, ¿no? El actor es claro, porque es el que reclama. Y eso es muy importante, que sea explícito. No tengan miedo cuando tengan que escribir, decir, estoy a favor de tal cosa. No importa que hay que deducirlo, no, tiene que estar claro, ¿no? Porque como dijimos, en el derecho no puede haber lugar a dudas. No podemos dejar pequeños huequitos, ambigüedades, ¿sí? Siempre con precisión, certeza. Y luego da, ahí sí, ya cuando tenemos claro el punto de vista, da los argumentos, que es lo que vamos a ver clase pasada, ahora y semana que viene. ¿Mm? Y empezamos a diferenciar el argumento y lo separamos del punto de vista. El punto de vista es la opinión, como dijimos, ¿no? A favor o en contra. Obviamente no nos sirve una opinión contradictoria ni una opinión neutral. No nos sirve, ¿no? Es una o la otra. Y con esto empezamos a ver los argumentos, ¿no? Estos razonamientos que dijimos recién. Y tienen que elegir por lo menos dos. Obviamente, en el futuro se podría hacer una refutación con un contraargumento. Por ejemplo, ¿no? Hay uno que hablaba de la vida. Si bien el tema del aborto es enorme, luego habría que decidir a ver de qué tema uno va a hablar. Si de la vida, de la placenta, la genética, la sangre, la mamá, el feto. Él se pregunta, ¿no? Esta es una pregunta retórica que no tiene respuesta. A ver, ¿qué es el feto en sí mismo? ¿Es un ser humano o no es un ser humano? No respondan ahora, es una pregunta que lleva muchísima investigación, etcétera. O es un simple conjunto de células, ¿no? Hay muchas posturas. Esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué es la vida? La vida se termina cuando empieza, pues uno puede pensar, antes de la concepción, nunca se cortó la vida. Lo vamos a hacer en la clase de biología, pero saben cómo es. Bueno, no. Y también cuando uno se muere, el cuerpo humano se degrada y la vida continúa para otros seres vivos, ¿me siguen? Entonces, si uno quiere refutar argumentos, primero, el primer punto es que encontrarlos. Y vamos a ver que en ese video hay muchos argumentos. Muchos, muchos, muchos. O sea, habrá que tomar luego uno de esos, en el futuro, ¿no? Y contraargumentar con otro argumento, no con un insulto, jamás de los jamases. Cuando hay insulto dentro de una discusión argumentativa, sientan que han ganado. Porque detrás de todo esto es muy delicado argumentar, son temas controvertidos, donde hay mucha pasión, emociones, historias, y a nadie le gusta perder, y menos sentirse humillado o humillada. Entonces, quien se adentra en todo esto demuestra, bueno, una nobleza muy interesante, porque hay que acordar con otra persona que tiene una postura diferente un punto de debate y dentro de un marco de respeto. ¿Mm? Muy diferente, o sea, esto no se puede aplicar en las relaciones interpersonales, familiares, asado con amigos, son los lugares donde uno debate, acaloradamente a veces, ¿no? Y a nadie le gusta perder, entonces cuando ya hubo un insulto, una ironía, cositas así, no se puede seguir. Y obviamente quien hace eso va a intentar ni siquiera llegar a la verdad, ni le interesa, simplemente destruir. Entonces, nosotros obviamente nos quedamos callados, ¿no? Pero diremos alguna cosita, ahí como para decir presente, pero esa cosita, si tenemos la información y la claridad y la perfección, podemos destruir argumentos, como los naipes que se caen. ¿Sí? Entonces, y estos son los razonamientos. El razonamiento tiende a ser objetivo, a diferencia de la persuasión, que es a través de las emociones. Por ejemplo, un discurso emotivo, persuasivo. Pensemos, ¿no? En los medios de comunicación.
¿quiénes son persuasivos? ¿Quiénes intentan llegar al corazón de la sociedad, de las personas? ¿Mm? Porque ellos lo que hacen no es al azar, han estudiado, lo practican e intentan no llegar con un razonamiento, sino con una persuasión. Podemos pensar en los vendedores, ¿mm? las, mm, los programas de la fe, la espiritualidad, ¿no? Y encima de ellos no solamente es la palabra, sino la musiquita, el color, el amor. Siempre el amor es el caballito de batalla. Sufrimiento y amor. La vida es un sufrimiento y todos los problemas que uno tiene, y los testimonios y qué sé yo y todo eso. Y acá llega el Señor con el amor, ¿no? Y uno ya entró en el corazón y cuando pasa eso, en el ser humano, abrir las puertas del corazón es darle la llave de todo. Entonces, miren el poder que tenemos cuando hablamos de estas cosas. Argumentación, persuasión, retórica, dialéctica, es increíble. Si uno lo desarrolla, lo practica, no, o sea, no es sencillo esto, no es fácil. Cicerón, cuando él desarrollaba todo esto, era conocido por ser un gran orador, abogado y orador de Roma. Dicen que era increíble. Es más, sus textos se siguen usando el día de hoy. Y él no escribió libros en sí mismo, sino había discursos, textos sueltos. Y él hablaba que el orador, cuando quiere captar la atención, específicamente los sentimientos del público en un juicio, ese discurso no está hecho al azar, ni en una coma ni en nada. Se debe practicar y analizar cada palabra, cada punto, cada idea que se pone. ¿Mm? Lleva mucho trabajo, mucha sensibilidad, saber cuándo sí, cuándo no, pero es increíble el poder que tenemos en la palabra. ¿Mm? Este, bueno, el tema del video. Entonces, encontrar argumentos. Y ese es el primer punto, empezar a entender el punto de vista, la opinión y luego el argumento. Que el argumento siempre, pero siempre, se puede refutar. Obviamente, quien intenta convencer lo dice con tanta seguridad y tanta elocuencia que parece que es algo irrefutable. Y uno se queda, uy, ¿cuánto sabe? Yo que no sé nada, y ¿verdad? Bueno, ese momento hay que dejarlo de lado, el equipo se reacomoda en el fondo otra vez, vamos a ganar, segundo partido, y a investigar un contraargumento. ¿Sí? Entonces, cuando en algún momento les suceda eso, en la profesión generalmente, se van a encontrar con un abogado que mucha experiencia en el tema y de repente uno se queda diciendo, y ahora, porque la profesión se trabaja solo. Uno podrá tener un colega, pero uno está solo en ese momento. Bueno, salir de eso, uno dice, pues yo recién me inicio, qué sé yo. No, pensar cada argumento que nos dijeron y con mucha tranquilidad buscar información e intentar refutarlo, uno por uno. Vamos a ver cómo vamos sacando las cartas de ese castillito y a un momento, si va todo bien, se puede llegar a caer. Pero por lo menos damos una defensa técnica. Como dijimos, esto es un trabajo, una profesión, es un oficio técnico, ¿no? No es una cuestión moral. Uno defiende a una persona no porque es bueno ni malo, sino hay una cuestión jurídica. Que a veces puede ser que nuestro peticionante no sea el mejor. Que nos quieren hacer creer que es la víctima, eso es una cosa. Pero a lo largo del proceso uno va a empezar diciendo, pero este no es tan víctima. Eso también puede pasar. Bueno, entonces, ¿qué es eso del video? Por favor, háganlo, véanlo. No, no nos importa si están a favor o en contra del tema. La verdad que este es un taller. Acá venimos a dar ese paso de investigación científica, el amor de la ciencia y demás, qué sé yo. Escuchar todo el video. Vivimos en una época donde todo es rápido, no nos escuchamos, menos una postura contraria, o qué sé yo. Bueno, tomarse el tiempo de escuchar esos 18 minutos, ver qué dice, tomar nota.
muy importante, identificar el argumento. O sea, el punto de vista, dijo la compañera, no era claro. Listo, muy bien, listo. Otra cosa. Intentar identificar que estaba a favor del aborto y después los argumentos, uno por uno. ¿Mm? Bueno, entonces, y hay una guía de lectura de Atienza. Háganla, ayuda mucho. Si bien tiene cierta complejidad el texto porque presupone conocimiento previo, háganla. No lo podemos ver en la clase presencial cuando sea, ¿sí? Que da información de la argumentación, las teorías, las falacias. Mucha atención, acá, mucha atención, a este punto. Ve, cuando lleguen al punto de las teorías de argumentación, eh, la pragmática, la formal, y le digo, hay una más, un segundo, pragmática, formal y material. Muchísima atención. Porque puede ser que se use en algún parcial, en algún futuro, de alguna materia que no voy a decir que salta ya. Listo. Lo dije una sola vez, que escuchó, el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Decía el versículo. Bien, entonces eso fue la clase 6. Introducción a la argumentación, a esta cosa de convencer al otro, que es tan difícil, pero es tan lindo. Podemos intentarlo. ¿Mm? Y ahora sí, dijimos punto de vista de argumentación. Esta clase 7 ya está la pestaña abierta. Tienen que leer dos textos de Weston y Van Emeren. Van Emeren fue el libro que yo adjunté en la pestaña principal del campus al principio de la materia, pero la cátedra es buena y ya les dice qué capítulo tienen que leer. ¿Sí? Lean de página a tal página ambos libros. Recomiendo, si les gusta todo esto, cuando tengan tiempo libre, en verano, que sea, pues en invierno, que sigan leyendo estos libros. Léanlos, porque la verdad que yo los he leído varias veces, he sacado mucha información, lo aplico en la vida diaria. Me hubiese encantado que como estudiante de Derecho tener estos elementos para ir a un examen, a una monografía, a una exposición. ¿Mm? Esto son las herramientas. Porque uno a veces tiene la idea o lo que quiere exponer y, bueno, uno por desconocimiento, nadie sabe, hace sabiendo, siente que hay algo que no es claro, sabe que hay una falla en algo. Bueno, estos libros dan mucha información. Mucha información. En base a eso, van a hacer dos actividades. Ahora explicaremos brevemente de qué tratan estos capítulos. Van a tener que hacer un pequeño argumento, chiquitito. Siempre llévense de esto la estructura, porque el argumento se puede hacer mucho más grande en el futuro cuando hay que convencer de temas más complejos. Como dijimos acá, usamos pequeñas fórmulas pequeñitas para empezar a masticar todo esto. ¿Sí? Acá ya buscamos esto de convencer, bueno, empezamos con cosas chiquitas que nos dan seguridad. Y el campus da un ejemplo. El campus da un ejemplo. Miren, considero que Argentina perdió el partido de fútbol que jugó contra Bolivia porque los jugadores no se adaptaron a la altura y Messi no pudo asistir a la convocatoria. Bueno, interesante fútbol, habrá sido un partido contra Bolivia hace mucho tiempo, cuando habremos perdido alguna vez en Bolivia. Eso es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Porque intenta convencer de una idea a alguien. Y dijimos, bueno, a ver, ahora vamos, ahora sí, manos a la obra. Primera cuestión, ¿es un argumento? Sí. ¿Intenta convencer a alguien? Sí. ¿De qué? Y ahí empezamos a ver el punto de vista, a favor o en contra. ¿Intenta convencer de qué? Dice, considera que Argentina perdió el partido de fútbol contra Bolivia. Eso, intenta convencer de que perdió, y ahí viene el por qué.
¿sí? O sea, tiene una postura negativa. Está en contra, ¿no? O sea, ¿sí? Ese es el punto de vista. Y ahora vienen las premisas, el por qué. Acá nacen los colmillos, los dientes, ahí salen, ahí vamos a empezar a... Y da dos premisas, dos. Porque los jugadores no se adaptaron a la altura. Listo. Esa es una premisa que en cierta forma es verdad. La dejamos ahí reposando, que ya la vamos a atender. Y la segunda es, ¿por qué Messi no pudo asistir a la convocatoria? Bueno, listo. Paciencia, a ver. Listo. Esta persona, eso es un argumento. Ustedes tienen que hacer otro argumento. A ver, no sé, dijimos al azar, ¿no? Al azar. No me gusta el docente del taller Comisión C3 porque no sé qué sé yo. Y mínimo dos premisas. O decir, me gusta el docente de la Comisión C3 porque, no sé, ¿no? Pero escriban al azar. Lo importante es que esté el punto de vista y las dos premisas. ¿Encuentran la diferencia? Antes de seguir, ¿podemos pensar uno entre todos y ya para que quede claro? Cualquiera, así entre todos, como venga, no pasa nada. Si quieren pueden decir, no me gusta tal materia de otra comisión. ¿Le tienen bronca a algún libro ya en ese momento diciendo, no, este libro no me gusta? No, eso hay que decirlo, nadie lo dice, pero pasa uno cuando lee mucho, dice, no, este libro no. Ahora, todo ¿Podemos eso, sacar algo de, sí, a ver, ¿podemos sacar algo de lo cotidiano? ¿cómo no? Yo escucho un montón. Eh, todos los argentinos son vagos, porque cobran X, que el gobierno lo ayuda, y no quieren ir a trabajar. Bueno, Lo he escuchado muchas veces. perfecto. Acá es un taller, no venimos a jugar a nadie. Entonces, obviamente ahí quedó claro, está perfecto el argumento. Después la idea, eso se discute. Usted ahí, sí, esa postura diciendo son vagos, ¿no? Esa fuerte, vago. Se puede utilizar otro sinónimo para que no sea tan, sí, tiene mucha carga valorativa, ¿no? Habría que determinar qué es ser vago también. En la antigüedad, antes de, sí, la primera época de Argentina, había una normativa, más que nada campechana, que era ilícito ser vago. Un detalle, ¿no? Era ilícito, bien, sí, sí, el vago se considera tal persona y bueno, tendrá una sanción. Creo que era una pena o encierro. Entonces, listo, es vago. Y ahí viene el por qué. Cobra cierto dinero y por el que trabaja. Son dos premisas, perfecto. Las dos encierran cierta verdad. En el futuro, ese es un argumento que lo podemos aceptar o lo podemos refutar o contradecir. Entonces, nuestra postura va a ser contraria, diciendo, los argentinos no son vagos. Ahora, al revés, no son vagos porque la primera premisa era cobran el dinero y habrá que argumentar con otra idea, habrá que pensar bien qué. Y yo digo pensar bien qué, porque no, hay que ser muy prudente, no podemos exponer un argumento así porque sí, no, no, tiene que ser el argumento, porque una vez que lo dijimos, no podemos volver para atrás. ¿Sí? Y ya estamos con el argumento del compañero Guillermo. Bueno, esa premisa de que cobran cierta ayuda del gobierno, se puede ver, ¿cómo lo podemos destruir o contraargumentar? Diciendo, bueno, a ver, que la ayuda es un derecho social, es un derecho humano, que no necesariamente en sí mismo es una ayuda, sino, bueno, es el Estado presente, y así tantas cosas más, bueno, una, la otra, y la otra premisa es que no quieren trabajar. Ahí se puede
refutar diciendo que es una premisa amplia. A ver, ¿quiénes son los que no quieren trabajar? ¿Y por qué? Por a veces, no, porque no hay trabajo insalubre, negro, mal pago. No sé, ¿me siguen? Y estamos siempre dentro del marco de un respeto. Yo no estoy ni ofendiendo al compañero, ni él a mí, ni viceversa. Siempre es una lucha de ideas. Pero esa lucha sí. La jurisprudencia argentina ha dicho que esa lucha de ideas puede ser, no quiero decir mortal, pero es sin límites. La lucha de ideas no tiene límites, salvo ese marco de respeto que no nos podemos estar ofendiendo. ¿Sí? En cualquier momento, este proceso de argumentación, el que da, el que toma, el que toma, el que da, se debe cuidar, porque cuando se puede caer en cualquier momento, se puede destruir. Entonces, en un juicio, no, hay un juez que está ordenando el proceso, y en caso de que haya ahí voy, algún insulto, algo que se fuera de la moral, el juez puede hacer alguna sanción. Sí, Guillermo. Primero quiero dejar en claro que yo no estoy a favor de lo que se dice. No crea que piense que todos los argentinos son vagos y no quieren trabajar. O sea, lo pongo porque lo he escuchado mucho y a mí me molesta. Yo quiero tener argumentos para decirle, no, viejo, pará. Todos los argentinos, primero no. No, porque hay un gran sector que trabaja. Y todos los que de alguna manera tienen o están cobrando ese plan, yo te puedo asegurar que la gran mayoría no lo quiere un trabajo que le pague mejor, quiere, o sea, todo lo ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo para derribar ese argumento que está tan arraigado en el pensamiento general? Porque no es un dato menor que la mayoría piensa, si lo escucho muy seguido, muy seguido. No sé si lo habrá escuchado Sí, en algún sí. momento, cada vez que hay alguna reunión, sacan ese tema y me parece que no es por ahí, no es. ¿Cómo derribamos directamente ese mito? Porque es un mito. Claro, acá muy bien la compañera Moyano habla con investigación. Es un tema que ya excede a la cuestión jurídica, es una cuestión histórica, sociológica, económica, es demasiado amplio. Yo no sé si en la facultad tienen la materia sociología, no sé si la tienen, pero si no la tienen, lean cosas de sociología porque ya escapa al ámbito jurídico todo eso. ¿Eh? Este, sí, son temas controvertidos, ¿no? Temas controvertidos que incitan pasiones, peleas, bueno. ¿Y cuántas veces nos hemos peleado como argentinos por cosas que, ¿no? Es una lucha de ver quién gana, y eso, bueno, es una cuestión también en el mundo, no solamente de acá. Ya sea con la guerra Rusia-Ucrania, con la economía, dólar sí, dólar no, bueno, tantos problemas, tantos problemas. Entonces ahí vemos que esto ya es en el ser humano, está esta cuestión. Detrás de todo esto, como dijimos, está la búsqueda de la verdad o el error. Entonces serían los fines lícitos, los fines nobles. Si bien todos los seres humanos tenemos tendencia hacia la justicia, verdad y bien, ¿no? Uno naturalmente quiere estar del lado del justo. Es más fácil. O tendencia hacia el bien, o hacia la belleza. Eh, por otra parte, detrás de estos controversias, está lo que llaman Schopenhauer, de que están estos egoísmos, envidias, rencores, o simplemente el hecho de destruir, ¿no? Por el orgullo, la soberbia, ¿sí? Entonces, la argumentación se puede utilizar para el fin positivo o para el fin negativo. ¿Sí? Y en el medio, estas falacias, que son argumentos falsos que parecen verdaderos. Por ejemplo, acá y encima a veces el problema de las falacias son tan rápidas y tan eh, pequeñas que parecen verdaderas, pero si uno las piensa son falsas. Por ejemplo, este compañero, todos los argentinos. Decir todos los argentinos es una ambigüedad, es demasiado amplio. ¿Me sigue? Entonces, eso puede ser como una falacia. Y después cuando podemos decir, bueno, está bien, un argentino es vago, pero a ver, ¿qué capacidad encima tenemos nosotros de juzgar a otra persona?
¿Qué autoridad tenemos para juzgar a otra persona? ¿Cómo conocemos a una persona en su totalidad, en su cabalidad? O sea, de manera es imposible. Entonces vemos, si estamos en este ida y vuelta de ideas y palabras, llega un momento que todo se puede controvertir. Todo se puede controvertir. Si les gusta todo esto, les va a encantar la abogacía. Pues es estar todo el tiempo pensando a ver qué podemos decir, cuándo sí, cuándo no. Y en un juicio pasa todo en el expediente. Está todo por ahí. Hay tanto para hablar, hay tantas cosas para llevar adelante. Entonces, listo. Ese era ese ejercicio de hacer un pequeño argumento. Chiquitito, para practicar. Porque después en el trabajo de investigación van a tener que hacer más argumentos. Ya para ir cerrando, hay tantos temas para hablar, pero volvamos eh, a los capítulos. Brevemente, también decía esto Aristóteles. ¿Cómo organizar un texto argumentativo? Pero muy breve. Todos vimos que en la secundaria, el colegio, o donde sea, que la estructura básica de un texto tiene tres partes. Introducción, desarrollo, conclusión. Eso es lo básico, para todos. Narración, explicación. Ahora, pero en la argumentación hay uno más. Tenemos la introducción o el exordio. Si no quiere sonar más formal, el exordio. ¿Sí? Luego la narración, que son las causas. La narración, imagínense, es toda la primera parte de la materia. Los hechos. Tercero, ahora sí, la argumentación, que son la demostración de las razones probatorias. Y por último, la conclusión, o ese cierre colosal para dar ese efecto de convencimiento. La introducción, dice Aristóteles, debe ser clara, amena, generar esa empatía. Y obviamente ya debe estar claro la posición. ¿Mm? Corta, no debemos explicar muchos, ¿no? A ver, ¿qué queremos lograr? Porque esa precisión implica convencimiento, ¿no? ¿Vieron cuando uno no está convencido de algo que da vueltas? Y da vueltas, y no sabemos que no. Bueno, y eso genera malestar en la otra persona. No podemos dar lugar a dudas. Tenemos que, por eso, mucha prudencia antes de embarcar, porque una vez que nos embarcamos en esto no hay vuelta atrás. Y mucha atención a cada palabra que colocan, por favor, porque hay un momento que esto se aprende estando ahí, ni que haya 50 clases de esto, ni 10.000 libros de esto se aprende ahí. Tengan mucha consideración a cada palabra que ponen. No pongan poner por poner y que cuanto más relleno mejor y qué sé yo, no. Mucha consideración, muchísima. Porque del otro lado va a haber una persona que lo va a leer letra por letra y lo va a intentar destruir. Bueno, entonces la introducción. Segundo punto, la narración es como dice Aristóteles, la eh, exposición de las causas en forma natural. Habla de esto de la naturalidad, ¿no? Contar el hecho tal cual sucedió. Un hecho pasado, nosotros no estuvimos ahí, bueno, de forma natural. Sin querer hubo en los hechos de demanda que lo contaban al revés. Primero contaban el daño y después lo que pasó antes. No pasa nada, es natural. Una vez cuenta, tiene tantas ganas de contar el problema que cuenta primero lo que se rompió y luego cómo se rompió. Pero es al revés, primero es cómo y después el daño. Porque para convencer no debemos confundir. Está bien que uno tiene ganas y está con la emoción y quiere, qué sé yo, pero también hay que pensar mucho en el otro, que no sabe nada del tema, que está cansado, que el bebé que llora, que ir a la neonatología, dormir 2 horas, que ganó Boca ahí justo.
Bueno, acá ganó Gimnasia la vez pasada 6-0 y fue un festejo, no acá en La Plata. ¿Sí? Pensar mucho en el otro, a ver, ¿me va a leer? ¿Cómo me va a leer? Ser claro, tratar. Obviamente, si uno ve faltas ortográficas, ya ese convencimiento uno como que se va diluyendo. Mucha atención también a repetir palabras. Parece un chiste, pero si uno ve el qué, uno dice, pero ¿mm? ¿qué ha pasado, no? Cuando una persona repite mucho alguna muletilla, siempre sin ofender a nadie, ¿no? Porque uno no está exento de que dice, ¿viste? ¿Viste? ¿No? Pero o él dice, cuando hay un chusmerío, me dijo, me dice, yo le dije, y le dije, y me dice. ¡Oh! ¡Qué mala cabeza! Entonces, en la argumentación tenemos que estar pensando en convencer, no en alterar los ánimos. Eso es fundamental. Bueno, entonces la narración, los hechos, la causa. Y ahora sí, como es una causa controvertida, viene ahora, es una zona gris. Una zona gris tenemos que, en el tercer punto, que es la argumentación, exponer las razones probatorias. Como son hechos controvertidos en cada circunstancia, tenemos que dar los elementos con nuestra apreciación para diciendo, no, esto es así, 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 así. Ahí viene la argumentación. En el tercer lugar, no al principio ni en el segundo, sino en el tercero, razones probatorias. Tacatán, 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 todas. Ese orden lo vamos a ver después en la clase 8 de cómo poner el argumento. Y por último, el cierre colosal, a orquesta, la conclusión. Porque podemos hacer un hermoso trabajo argumentativo, pero si la conclusión no es clara o no sabemos qué queremos, es ese flan que le falta el uso de leche o que está medio de cocinar y no lo comemos, que sí, que no, y no nos cierra. Es el postre, es lo último. Ahí sí, con seguridad. Es así por esto, por esto, por esto. ¿Eh? Después a esperar que nos vengan a bombardear el escrito. Pero por lo menos daremos batalla, decía uno, ¿no? Que vengan, que daremos batalla. Siempre con argumentos, con ideas. ¿Mm? Con ideas. Bueno, breve resumen del texto de Emeren. Bueno, habla del punto de vista, que en sí mismo es esta opinión, que él dice que lo más complicado de esto es que a veces la opinión no es clara. No sabemos si está a favor o en contra. Pero nosotros como abogados o estudiantes de derecho, no, tiene que ser, estoy en tal opinión. Eso facilita este proceso de convencimiento. Ahora, cuando es implícito, él da una serie de ayudas que por favor tomen muchísima atención a los conectores. Cuando ven un conector, como consejo, lo guardan. Lo copian en su cuaderno de conectores. Porque después a la hora de escribir, uno dice, tengo muchos conectores, ya los voy incorporando, para no poner simplemente por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Escuchen, miren, hay muchos. Tenemos, por lo tanto, así, consecuentemente, por supuesto, por qué, desde qué, dado qué, por ejemplo, por esta razón, por lo tanto, en un sentido, en otro sentido, es la evidencia que, en conjunto, con fundamento de qué, en primer lugar, segundo lugar, a causa de, debido a qué, en resumen. Y hay más, hay más. Entonces, el conector ayuda muchísimo a la unión de la idea que uno quiere transmitir. ¿Mm? Y hace una breve mención a un detalle que la diferencia entre argumento y explicación. Son dos secuencias lingüísticas diferentes, que uno sin querer, a veces con conocimiento, o sin querer que dentro, lo expone. Veamos por qué. Hay una pequeña trampita. Una explicación es adentrarse en un tema para entenderlo, ver el marco, de acá hasta acá. ¿No? Por ejemplo, dijimos el concepto de daño ambiental. Según la ley ambiental,
El daño mental es toda alteración relevante que modifica negativamente el ambiente. ¿Qué tool? ¿Eh? ¿Qué tool? Esa es una explicación, es un concepto, que yo la estoy diciendo y ustedes la aceptan porque tiene una seguridad que está en la ley. No es que lo digo yo. ¿Me siguen? Ustedes la aceptan porque está ahí, tiene ese respaldo. Entonces, ahí viene la primera trampa. Una explicación implica también que hay una aceptación tácita, que no la refutan. Segunda cuestión, la explicación se puede utilizar también para un argumento que esté a favor o un argumento que esté en contra. Es un comodín entre nosotros. Así que no es un argumento en sí mismo. Entonces, mucho cuidado a exponer explicaciones en los argumentos, que si bien ayudan a entender el tema, pero que no sea el argumento principal. Porque corremos riesgo que sea un comodín para el otro. ¿Me siguen más o menos? Entonces, bueno, háganse. Brevemente el texto de Weston. Antes de seguir, diferencia entre argumentos simple, múltiple, coordinado y subordinada. Mucha atención a esto, porque eso se toma ahora en esta actividad. Vamos a hacerlo en forma práctica. El argumento simple es cuando hay un solo argumento. O sea, el punto de vista y la premisa. Simple, o sea, no hay mucho. Es el caso del laboratorio. Es raro que se dé. Después tenemos el argumento múltiple. Implica que hay diferentes premisas para justificar una posición, pero que cada premisa es independiente de sí misma. Ejemplo, miremos. Miren mis dedos. Este es el punto de vista que hay que justificar. Y tenemos cuatro premisas. Cada una de esas premisas es independiente. Saco dos e igualmente justifican este punto de vista. Saco todas, queda igualmente se justifica. O sea, tienen toda la misma fuerza. ¿Me siguen? Ese es el múltiple. Es raro que pase, pero puede pasar. Y da un ejemplo, miren. Posiblemente no puedes haber encontrado a mi madre en Walmart de Berisso la semana pasada, eso es el punto de vista. Porque en Berisso no hay Walmart y mi madre murió hace 2 años. Son premisas independientes. Saco una, igualmente no puedo haber encontrado a su madre en Walmart, ¿me siguen? Entonces vemos que la premisa tiene mucha fuerza, tiene mucha autoridad, es independiente. Esa es la múltiple. Tercera, argumentación coordinada. Esta es la usual. Esta es la del montón. Tenemos el punto de vista y premisas que en sí mismas no tienen mucha fuerza. Indicios pueden ser. Entonces hay que reunirlos a todos juntos para que actúen en una misma dirección, de manera coordinada. Pensemos en un ejemplo acá, habla. La cena estuvo organizada perfectamente. Ese es el punto de vista. Ahora, ¿por qué? La sala era de tamaño exacto para el número de invitados, y la regla de la mesa fue bien pensado, el servicio fue bueno, la comida fue rica. Son premisas que en sí mismo no justifican decir la cena estuvo muy bien organizada. No, uno cuando va a comer a una cena no dice fue increíble solamente por el servicio. Uno enumera todo. Entonces son premisas subordinadas. Y digo, coordinadas, que donde todos, ahí nuestro trabajo es ordenarlas para que tengan esa fuerza. Y luego la argumentación subordinada, donde, bueno, hay una causa y efecto. O sea, hay una premisa y luego responde a otra y sigue. Está subordinada a la anterior. Esta clasificación, como en todo el derecho, solamente sirve a los fines de entender un poco más la argumentación.
Las clasificaciones son subjetivas. Un autor piensa así, otro de otra manera, pero clarifican el entendimiento, porque la argumentación en sí mismo es una sola. ¿Mm? Es una sola. Y por último, el texto de Weston, también muy ameno para leer, da consejos, por lo menos el capítulo, de cómo escribir. Él habla dice que en nuestro estudio, este traspaso de la universidad, todo el sistema educativo, primario y secundario, nos enseñó de cómo hacer una monografía, literalmente de cómo explicar un tema, ¿no? Y cuando eso uno aprobaba la cuestión. Acá no, acá en la universidad vamos un paso más adelante hacia el conocimiento científico. Como dijimos hace un rato, esto de no repetir palabras, ¿eh? No de hacer este análisis, este pensamiento crítico, y nos lleva a este trabajo de tomar postura a veces, a favor o en contra de tal tema, ¿no? Que es la argumentación. Y para eso da una serie de consejos, tómenlo, que la verdad que sirven. Primero, argumentos cortos, ¿no? Diferenciar la premisa de la conclusión. Eso es muy importante, no se pueden confundir, porque si no, no se convence, sino que se confunde. Bueno, acá un ejemplo, ¿no? Es una broma de Winston Churchill. Dice, sea optimista, no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es sea optimista, es eso, ¿no? Sea optimista. Y la premisa, según él, no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Entonces, argumentos cortos, esto es fundamental, porque cuando uno quiere convencer, uno tiene tanta información que la quiere exponer ahí fuerte, mira, tanto sé. No, la claridad, la precisión, no abrumar a quien nos lee o quien nos escuche. Entender que uno tiene también un proceso de entendimiento, de paciencia. El 99% de los mortales tenemos un tiempo de, de masticar esa idea. Hay algunos que tienen una velocidad mental, que enseguida entienden la cuestión, la refutan, pero después, el 99% tenemos nuestro tiempito. Entonces, ese argumento que damos debe ser corto, tampoco extremadamente corto, pero que se diferencia de otro argumento. Muy importante, porque esto es una falla que vi siempre en los parciales, argumentos separaditos. Uno te lleva al otro. Segundo, presentar las ideas en forma natural. Uno a veces empieza a escribir y dice, ¿cómo empiezo? No sé cómo empezar. A veces uno no... Bueno, empezar con lo simple, de forma natural. Cuando uno hace así, no significa que uno es menos abogado. No quiere decir nada de eso. No hay problema, hacerlo simple, natural. Tercero, usar premisas fiables. O sea, la premisa es el corazón del argumento. Y ahí debemos investigar. No es lo mismo investigar desde Rincón del Vago o Encarta o Wikipedia, que la premisa tenga un fundamento sólido de un autor, etc. ¿Sí? Con esto quiero decir que por favor no pongan en la bibliografía Rincón del Vago o monografías.com, y menos que se hayan copiado de otro alumno. Yo sé que debe haber algún mercado blue, mercado negro de apuntes dando vuelta en UMPAS, ¿sí? Pero el trabajo este debe ser de ustedes. Yo los aliento a todo eso. Cuarto, sea concreto y conciso, fundamental, eso demuestra seguridad, no dar vueltas. 5, evitar un lenguaje emotivo. ¿Por qué digo esto? Porque acá estamos hablando de argumentos y razonamientos, no de emociones.
Ejemplo, tema controvertido, la contaminación. Bueno, vamos a hablar con argumentos, razonamientos, no de emociones, de todo el dolor que causa. ¿Mm? Ahora, esa emoción se puede objetivizar con otro tipo de argumentos, pero eso es un trabajo posterior. Intentar usar datos objetivos, objetividad. Argumentos consistentes, bueno, y evitar las ambigüedades. Utilizar términos que sean concretos, no generales. Bueno, esto sigue el tema, hay mucho más por hablar, pero creo que intenté darle todo lo que puedo darles para este tema. Lo primero es convencer. Separar punto de vista, tema controvertido, separar el argumento, las premisas. ¿Sí? Por favor, si tienen clases adeudadas, háganlas, porque eso va con la regularidad. Sé que cuesta, ya sé, solo entiendo, trabajo, la casa, familia, otras materias, pero tómense el tiempo de entrar un poquito y poner algo, por lo menos, para practicar. Lean los textos, son fundamentales. ¿Sí? Y esto se hace, bueno, con mucha pasión, con mucho amor. Sé que cansa todo esto, pero cuando ustedes lo lleven a la práctica van a ver, decir, mirá qué bueno que está. Miren qué bueno que está. ¿Hay alguna consulta, alguna cuestión? ¿Están cansados? No quieren saber más nada, ¿no? Quieren apagar el Zoom, la cámara, hacer unos mates, chau. Pero bueno, así es el nivel de la universidad, el nivel de Copa Libertadores, de UNPAS. Así, siempre a un ritmo alto. ¿Mm? Hay mucho más por investigar. Esto recién empieza. Hay muchísimo. Así que nada, bueno, gracias por estar acá, por comprender mi situación de paternidad, de neotecnología y todo eso. Tenemos que por un tiempo no quiero pisar más ese hospital. Y mientras sigan en la clase, me pueden preguntar lo que sea. Pregunten. Este es un taller, lo hacemos entre nosotros. ¿Eh? Y bueno, practiquen y bueno, cuando tengan que pelear con alguien, ya saben, tienen algunas herramientas. Es difícil, porque cuando hay emoción no se puede pelear. ¿Sí? Pero siempre es una discusión argumentativa, no de cuestiones personales. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Quieren preguntar algo más? ¿Nada? No, profe. Bueno, a discutir se ha dicho. Como siempre digo, hemos celebrado la 7ª clase, podemos ir en paz. Nos veremos. Compañero, Gracias, Muchas profesor. gracias. bueno, Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. bueno, Hasta el jueves. Chau, chau. Guillermo me tiene que escribir por privado, ¿sí? Un saludo. Chao, Gracias, buenas profe. noches. Hasta luego.